Romanos tomo 1 y capítulo 9. En cuanto a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho del linaje de David según la carne, y declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, 3-4. Llegamos ahora a la declaración adicional de estos versículos, y declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esta es una declaración vital y es obviamente una que nos presenta un contraste con lo que tenemos en la declaración anterior. Es un paralelo, es también un contraste. En primer lugar, sobre su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la semilla de David según la carne. Hay otro lado al que Pablo llega ahora. La primera afirmación es, declarado, Él ha sido, declarado Hijo de Dios con poder. Esta palabra, declarado, es la que debemos contrastar con la palabra, hecho, del versículo 3. Él fue, hecho de la semilla de David, según la carne, pero no ha sido, hecho, el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Él ha sido, declarado, eso, no, hecho. Y usted ve la importancia de enfatizar eso. Él, comenzó a ser, de la semilla de David, según la carne, pero nunca, comenzó a ser, el Hijo de Dios, porque siempre lo fue. Esto muestra de nuevo la importancia vital de prestar atención a cada una de las palabras cuando se está leyendo, o tratando de estudiar las Escrituras. Este hecho sobre Cristo no es algo nuevo en la historia, es algo que siempre fue. Pero aquí se dice algo al respecto, que ha sido declarado Hijo de Dios con poder. ¿Qué significa esto? Las autoridades nos dicen, y con razón, que esta palabra que se traduce aquí como declarado, es una palabra que se utilizaba originalmente para marcar los límites de una finca. Por ejemplo, usted tiene una propiedad, ¿cómo sabe cuál es su propiedad y cuál es la del otro? Bueno, hay, quizás, una valla, hay una línea trazada, o hay una especie de cuneta excavada, o algo así. Esa es la idea que hay detrás de esta palabra, significa originalmente lo que delimita, o marca un campo o una propiedad. Es la definición de ciertos límites. Y esa es la palabra que se utiliza aquí sobre nuestro Señor a este respecto. De modo que se puede utilizar, si se quiere, la palabra, probado, fue, probado que era el Hijo de Dios con poder, en lugar de, declarado. O, de nuevo, puede pensar en ello en términos de la declaración de un escrutinio. Tomemos el momento de las elecciones, por ejemplo, los votos se cuentan, y después de haberlos contado, se hace una declaración. No es la declaración la que elige a un hombre al Parlamento, es el número de votos el que lo hace. Pero el número de votos que ha obtenido un candidato se declara en la declaración del escrutinio. Ahora bien, según el apóstol, lo que le ocurrió a nuestro Señor en la resurrección fue algo así. No fue hecho Hijo de Dios por la resurrección, pero fue declarado Hijo de Dios por ella. Es una declaración. Es una proclamación. Algo que se define, que se declara claramente, que se delimita, que se expone, de una manera perfectamente clara. Pero ahora debemos tener cuidado, al exponer todo eso, de observar que lo que estamos diciendo es esto. Lo que ocurre en la resurrección es que Él es, declarado, de esta manera para podamos conocerlo. Solo se define nosotros respecta. Él estuvo aquí en la tierra, en este mundo, entre los hombres. Y nos dice el apóstol en 1 Corintios que los príncipes de este mundo no lo conocieron, no lo reconocieron, a causa de la caída. Pero aquí dice, con referencia a nuestro conocimiento de Él, que se ha hecho y dado una declaración, una definición. Así que ahí está nuestra primera palabra, la palabra, declarada, que contrastamos con, hecha. Llegamos, pues, a la siguiente frase. ¿Qué ha sido declarado? Jesucristo ha sido, declarado Hijo de Dios con poder. Ahora bien, el término, Hijo de Dios, no tiene por qué retenernos en este punto, porque, en cierto sentido, toda la declaración está hablando de ello, pero observen que la declaración no dice hecho Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios. Es el único Hijo de Dios. Y a veces la Escritura lo pone así, sin el artículo, Dios, que en diversas ocasiones y de diversas maneras habló en el pasado a los padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, Hebreos 1, 2. El Hijo único. Y lo mismo está implícito aquí, el Hijo de. Pero lo realmente interesante es esta afirmación, con poder. Hemos empezado diciendo que Él es el Hijo de Dios. El Evangelio se refiere a su Hijo, el Hijo eterno, que, se hizo, de la semilla de David, según la carne, pero ahora es, declarado Hijo de Dios con poder.
¿Qué es esta expresión, con poder? Hay muchos que han pensado que se trata de una expresión que califica la declaración, dicen que significa que él fue declarado de manera muy poderosa como el Hijo de Dios. Pero seguramente no es eso lo que dice el apóstol. Ese punto de vista no hace justicia al contraste entre esta declaración y la del versículo anterior. Y en cualquier caso, lo que el apóstol se preocupa de decir no es tanto que nuestro Señor fue declarado como el Hijo de Dios, de manera poderosa, sino que fue declarado categórica y absolutamente como el Hijo de Dios. Y obviamente eso debe ser poderoso, por lo que es innecesario decir. ¿Qué significa entonces? Le sugiero que lo que está diciendo es esto, que el Señor Jesucristo en la resurrección fue declarado Hijo de Dios con poder. Ya era el Hijo de Dios antes. Siempre es Hijo de Dios. Era Hijo de Dios antes de la encarnación y desde toda la eternidad. Nunca ha sido otra cosa que Hijo de Dios. Él estaba con el Padre en el principio. No hay ninguna variación en eso. ¿Dónde está entonces la variación? Ah. Ya ves, está en la forma que él asume, y lo que se nos ha dicho en el versículo 3 es que cuando vino a este mundo no vino como el Hijo de Dios con poder. No, vino como un bebé indefenso. Usted ve la importancia de mantener este paralelo a la vista. Aunque era el Hijo de Dios, era débil, estaba indefenso, tenía que ser amamantado como cualquier otro niño, tenía que ser alimentado y cuidado, todo lo que le ocurre a cualquier otro niño tenía que ocurrirle a él. No era Hijo de Dios con poder, que yacía indefenso en el pesebre. Era Hijo de Dios, sí, pero no Hijo de Dios con poder. Otras palabras, cuando vino como un bebé, el poder del Hijo de Dios fue velado en la carne. ¿Recuerdan de nuevo ese himno de Charles Wesley? Es, sin duda, el mejor himno de Navidad jamás escrito. Vean la divinidad velada en la carne. Ah, sí, en ese pesebre está velado en carne, pero lo que dice el apóstol es que en la resurrección es declarado Hijo de Dios con poder. Es ahí donde nos damos cuenta de lo poderoso que es Él. Ahora bien, esta es una afirmación, por supuesto, que se hace en otros lugares de la Escritura. Por ejemplo, si usted se dirige a la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor en Juan 17:2 lo encontrará diciendo, ¿cómo le has dado poder sobre toda carne? Pero aún más llamativo lo encontrará en Mateo 18 donde nuestro Señor está hablando a sus discípulos justo al final, cuando está a punto de dejarlos. Dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. El resultado de la resurrección es que el poder se manifiesta. Ahora bien, eso es seguramente lo que el apóstol está enfatizando aquí. O tomemos otro ejemplo de ello en 2 Corintios 13:4. Aquí está el mismo contraste, porque aunque fue crucificado por la debilidad, vive por el poder de Dios. Sí, era débil según la carne, de la semilla de David, pero ahora, como resultado de, y en, la resurrección, Hijo de Dios con poder. ¿Qué cosa tan tremenda es esto? En otras palabras, la resurrección nos permite verlo como realmente es y por lo que es. Mientras estuvo aquí en la carne, muchas cosas quedaron ocultas. Cuando Dios envió a su único Hijo a este mundo para llevar a cabo esta grandiosa redención, lo envió de incógnito, por así decirlo. De modo que al mirar a ese bebé, a menos que estuvieran inspirados por el Espíritu Santo como lo estaban el antiguo Simeón y la profetisa Ana, no verían más que un bebé. Velado en carne la divinidad ver. Tomó sobre él la forma de un siervo. Se humilló a sí mismo y trabajó como un carpintero. Sigue siendo el Hijo de Dios eterno, en todos sus poderes, pero ha dejado de lado los signos de su gloria para este propósito. Es como un rey que viaja de incógnito, va al continente, pero no anuncia que es el rey de Inglaterra, o el príncipe de Gales. Viaja como señor Smith y la gente no se vuelve para mirarlo. Esperarían que un rey tuviera todas las galas y saliera en los periódicos. Sigue siendo un rey, o un príncipe, lo que sea. No ha cambiado su ser ni su posición, pero viaja de incógnito. Pero en el momento en que se llega a la resurrección, vuelve la gloria, vuelven las señales, el Hijo de Dios con poder ahora. Eso es lo que declara la resurrección. Lo que estaba velado mientras estaba aquí en la tierra, ahora se revela plenamente. Una proclamación. Qué importante es, entonces, que tomemos estas palabras de la manera correcta. No se trata de una mera descripción del poder de la resurrección. Por supuesto, el poder de la resurrección es el poder de Dios mismo, pero ese no es el propósito inmediato del apóstol.
Lo que está contrastando aquí es la forma de un siervo, y la forma de Dios, un siervo sin poder aparente, y por ello una piedra de tropiezo para los judíos, que dijeron, ¿cómo puede ser ese el Mesías? Lo tomaron y lo arrestaron y condenaron, y lo crucificaron en debilidad. ¿Puede ser el Mesías? La debilidad fue la ofensa, pero ahora, Hijo de Dios con poder. Pasemos ahora a la siguiente frase, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Aquí hay otra frase difícil, y aquí también ha habido muy a menudo una buena cantidad de confusión. Es un término muy interesante, según el Espíritu de Santidad. Es la única vez en el Nuevo Testamento que se utiliza este término en absoluto. Así que debemos tener cuidado, por lo tanto, de observar que dice el Espíritu de Santidad, y no el Espíritu Santo, por la muy buena razón de que el término Espíritu Santo está reservado para la tercera persona bendita en la Santa Trinidad. Pero aún así el énfasis está en el Espíritu, un Espíritu que es santo. Un Espíritu de Santidad significa realmente un Espíritu Santo, no el Espíritu Santo, no una persona, sino santo. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué significa esto? Y de nuevo, sugiero que la única manera de entenderlo correcta y verdaderamente es recordando nuestro paralelismo, el contraste, que todavía está llevando a cabo en su mente, con lo que ha dicho en el tercer verso. Allí, recuerdan, era esto, en cuanto a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Ahora bien, según el Espíritu de Santidad, es el paralelo de, según la carne. El contraste que ha empleado tiene dos caras. Una vez más debemos tener claro el significado de esto. Hay quienes dirían que significa la obra del Espíritu Santo en la resurrección, para lo cual no hay realmente ninguna evidencia bíblica como tal. Otros dirían que es después de la resurrección de nuestro Señor que envió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, lo cual es, por supuesto, perfectamente cierto. Pero si significa eso aquí, entonces nuestro paralelismo ha desaparecido, y el contraste que el apóstol está elaborando ha dejado de existir. Así que rechazo estas dos explicaciones porque sugiero que significa algo más. Siempre que se llega a una declaración difícil como esta, lo primero que hay que hacer es preguntarse si se conoce algo similar en las Escrituras. ¿Hay algo que se diga en alguna otra parte de las Escrituras sobre la resurrección del Señor Jesucristo que se aproxime de alguna manera a esta declaración en particular? Y en el momento en que usted se hace esa pregunta encuentra que por supuesto que lo hay, y lo descubre en el Salmo 16, versículo, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ese es un salmo escrito por David, y si lo tomamos al pie de la letra pensaríamos que David está escribiendo sobre sí mismo, pero David no está haciendo eso, David está ahí actuando como profeta y profetizando sobre alguien que ha de venir. Ahora bien, eso es lo mismo que dijo el apóstol Pedro en su sermón del día de Pentecostés en Jerusalén, que se registra en el capítulo 2 de los Hechos. ¿Recordáis cómo expuso ese mismo versículo? Vosotros, hombres de Israel, dijo, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, un hombre aprobado por Dios entre vosotros por medio de milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros mismos también sabéis, a él, entregado por el determinado consejo y presciencia de Dios, lo habéis tomado y por manos inicuas lo habéis crucificado y matado, a quien Dios ha resucitado, desatando los dolores de la muerte, ¿por qué no? Era posible que fuera retenido de ella, ya que David habla de él. Yo preveía al Señor siempre delante de mi rostro. Y luego llega a esta frase nuestra. Porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Y entonces comienza a predicar, expone y dice, hombres y hermanos, permítanme hablarles libremente del patriarca David, que está muerto y enterrado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es evidente que David no hablaba de sí mismo. Por lo tanto, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, según la carne, levantaría a Cristo para que se sentara en su trono, viendo esto antes habló de la resurrección de Cristo. Así que lo que el apóstol Pablo está haciendo en este verso que estamos considerando es poner en un verso lo que Pedro en su sermón dijo en una forma más extendida en el día de Pentecostés. Es exactamente lo mismo. Así que debemos aferrarnos a esto. Entonces encontrarán que el apóstol Pablo hace uso de exactamente lo mismo en su sermón en Antioquía de Pisidia, que se registra en Hechos 13, 35,36. Nuevamente toma las escrituras y las expone, y dice, por lo cual dijo también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, noten la palabra, santo, porque David,
después de haber servido a su propia generación por la voluntad de Dios, cayó en el sueño, y fue puesto junto a sus padres, y vio corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Como ve, es exactamente lo mismo que decía el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Esto seguramente nos da una pista, ¿no es así?, de cómo debemos exponer esta frase, según el Espíritu de Santidad. Pero también tengo otras pruebas que considero de extrema importancia. En Pedro capítulo 3, versículo 18 tenemos una declaración muy interesante, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora note esto, siendo muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Ahora en la versión autorizada es, por el Espíritu, pero debería ser, en el Espíritu, él fue, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Ve el contraste? Lo que ocurrió en la carne y lo que ocurrió en el Espíritu. El mismo contraste que tenemos en nuestro versículo. Realmente tenemos lo mismo en 1 Corintios 15, 45, donde Pablo dice, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán fue hecho vivificante. Hecho, el apóstol lo dice de nuevo en Timoteo 3. Grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en la carne, se justificó en el Espíritu. Otra vez el mismo contraste, carne y. ¿Qué entendemos entonces por esto? Bueno, no es evidente y obvio de todas estas citas que tenemos en cada una de ellas el mismo punto que el apóstol está haciendo en este cuarto versículo? Está contrastando lo que era cierto de nuestro Señor en la carne con lo que es cierto de nuestro Señor en el Espíritu. Según la carne él fue hecho de la semilla de David, y vino en debilidad. En su ser espiritual él es hijo de Dios con poder y eso se demuestra por la resurrección. Ahí está, pues, el contraste. En otras palabras, nuestro Señor tuvo una existencia en la carne, tiene una existencia en el Espíritu, y su existencia en el Espíritu es santa. Incluso mientras estuvo aquí, el Espíritu que estaba en él era santo, es el Espíritu de la santidad. ¿Ahora ven lo que Pablo quiere decir? Es el contraste, entonces, entre lo que él era como hijo del hombre, y lo que es como hijo de Dios, y esta diferencia Pablo la expone en términos de carne y espíritu. El espíritu que había en Cristo es el espíritu de santidad. Las tres personas benditas en la Santa Trinidad, sus espíritus son santos. El espíritu del Padre es un espíritu de santidad, y el Espíritu Santo es un espíritu de santidad. Eso es lo que está diciendo. En cuanto a su espíritu de santidad, él es el Hijo de Dios, eso es lo que lo hace Hijo de Dios. O, si quiere, porque es el Hijo eterno de Dios, la parte espiritual de él es santa. Así que, como ven, el paralelismo funciona perfectamente. Según la carne, de la semilla de David, según el Espíritu, ese Espíritu que es santo, Hijo de Dios con poder. En cierto modo, el ángel que se dirigió a María al principio lo dijo todo con estas palabras: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también esa cosa santa que será de ti será llamada Hijo de Dios. ¿Notáis cómo se le llama siempre, es santa? No permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es la manera de hablar de él. El espíritu que está en él es santo. Es distinto al del hombre. Nuestro espíritu no es santo, su espíritu es santo, porque él es Hijo de Dios. Así que hay este contraste perfecto entonces entre lo que él era como la semilla de David, y lo que él es como. Eso a su vez nos lleva a nuestra última afirmación, que es que todo esto ha sido declarado por la resurrección de los muertos. E incluso aquí hay una dificultad, este es de nuevo un versículo muy interesante. Ahora encontrarán que en la versión estándar revisada se traduce de la siguiente manera: fue designado Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Pero es una traducción totalmente injustificable, eso no es en absoluto lo que hay en el griego, y Pablo ciertamente no escribió eso. Esa es la interpretación de los traductores y no una buena traducción. No. Lo que el apóstol dice es, se declara que es el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Esa es la traducción que encontrará en el margen de algunas Biblias. No dice que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. No dice eso. Dice que es por una resurrección de entre los muertos. Otra traducción sería esta: por una resurrección de los que estaban muertos. Él lo pone deliberadamente en esa forma. Está en plural. No es singular. Dice que se ha hecho por una resurrección como la de las personas muertas cuando se levantan. ¿Qué significa esto? Bien, de nuevo, esto es algo que,
debido a que presenta una dificultad, requiere que usted se haga de inmediato la pregunta: ¿hay algo así dicho en alguna otra parte en relación con la resurrección de nuestro Señor? Y de nuevo encontrará que sí lo hay. Usted puede, si lo desea, considerar la resurrección de nuestro Señor como un simple acontecimiento aislado. Pero hay otra y mejor manera de considerarla, y es esta: considerarla como la primera de una serie. Él resucitó, sí, y otros van a resucitar. Nosotros resucitaremos porque Él resucitó. Él ha inaugurado una resurrección de entre los muertos, y eso es lo que se encuentra en las Escrituras. Escuche como lo dice Pablo, por ejemplo, en Hechos 26, 23, que Cristo padeciera y que fuera el primero en resucitar de entre los muertos. Y porque Él es el primero implica que hay otros que le siguen. Y usted y yo estamos entre los otros. Es la resurrección de los muertos de la que Él es el primero. Eso es lo que dice Pablo. Así que en lugar de decir su resurrección de entre los muertos, utiliza la frase, por una resurrección de entre los muertos, o una resurrección de entre los muertos, y lo encontramos de nuevo en el capítulo 8 de Romanos, en la misma epístola que estamos estudiando, donde se nos dice, para que sea el primogénito entre muchos hermanos, versículo 29. Y me alegro de que el apóstol lo ponga de esta forma. Pablo pone aquí la resurrección de nuestro Señor de tal manera que incluye mi resurrección con ella. No la aísla simplemente. Nosotros, todos los que somos cristianos, estamos involucrados en ella. Es esta gran resurrección la que Él ha provocado. Pero de nuevo en Colosenses R8 es aún más explícito, y Él es la cabeza del cuerpo, la Iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Modo que lo que el apóstol está diciendo que es la resurrección de nuestro Señor, pero es la primera de la serie que ha inaugurado. Esto, pues, es algo que tiene una importancia absolutamente primordial. ¿Recuerdan la predicación de Pablo en Atenas? Está registrada en una especie de sinopsis en el capítulo 17 de los Hechos. Pablo termina su declaración diciendo lo siguiente: Dios manda ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre que Él ha ordenado, de lo cual ha dado seguridad a todos los hombres, pues lo ha resucitado de entre los muertos. Esa es la seguridad. Esa es la prueba que Él ha dado de que éste va a ser el juez. Lo ha resucitado de entre los muertos. Esa es la demostración, y eso es lo que Pablo está diciendo realmente aquí. Y, como ven, esa es la razón por la que estos primeros apóstoles, cuando iban predicando, predicaban. Se nos dice, Jesús y la resurrección. Fue porque Pablo estaba predicando, Jesús y la resurrección, que esta gente inteligente de Atenas dijo: ¿qué dirá este charlatán? ¿Qué es esta nueva doctrina que expone? ¿Qué es esta clase de Dios que está tratando de representarnos? Porque, dice Lucas, predicó a Jesús y la resurrección. Esa fue la primera predicación. Iban por todas partes y predicaban el hecho de que Jesús, el carpintero de Nazaret, había resucitado de entre los muertos y, por tanto, se demostraba que era el Hijo de Dios y el Mesías. Por lo tanto, Pablo lo pone aquí en esta sinopsis de la doctrina al principio de la epístola a los romanos. Dice en efecto, de que voy a escribir. Voy a escribir sobre esto, el Hijo de Dios que se hizo Hijo del hombre y fue crucificado en la debilidad, luego fue resucitado y declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué es importante esto? Sugiero que por dos razones principales. En primer lugar, la resurrección corrobora todas las afirmaciones que Él hizo de sí mismo. Afirmó ser el Hijo de Dios, la resurrección demuestra que lo es. Y no solo eso. Cumple las profecías que Él hizo con respecto a sí mismo. En el segundo capítulo de Juan leemos que un día dijo en respuesta a la petición de los judíos de una señal: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Y ellos se burlaron de él. Dijeron: «Qué casualidad, aquí hay un hombre que dice que si destruyes este templo», señalando el templo de Jerusalén, «puede levantarlo en 3 días», qué afirmación tan ridícula. ¿Cuántos años se ha tardado en construir el templo, y este hombre dice que lo construirá en 3 días? Fue su ceguera espiritual la que les hizo malinterpretarlo, pues como nos dice el propio Juan, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba diciendo que si lo mataban resucitaría al 3er día. Y lo hizo. Siga los 4 evangelios. Léalos y fíjese en que cada vez que se lleva a sus discípulos aparte y les profetiza sobre su muerte, nunca lo hace sin añadir que va a resucitar. Ellos no lo entendieron. Estaban tan horrorizados ante la idea de su muerte,
que no le oyeron decir que iba a resucitar. Pero él siempre lo dijo. Y por lo tanto, cuando resucitó, su profecía se cumplió, sus palabras se verificaron, sus afirmaciones se corroboraron. Por lo tanto, esto es, como ven, el cimiento mismo sobre el que se erige todo nuestro evangelio. Si no hubiera habido resurrección, digo, no habría habido evangelio. Si hubiera permanecido en la tumba, nunca habría sido el Hijo de Dios, no habría sido nuestro Salvador. Esto es lo que nos demuestra que Él es, y que somos salvados por Él, porque, como ven, Él es el primogénito de entre los muertos, Él es el primero en levantarse de la tumba. Ah. Un momento, dice alguien. ¿Se ha olvidado de Lázaro? Pero Lázaro no experimentó ninguna resurrección, Lázaro fue resucitado. Ciertamente, Lázaro fue devuelto a la vida, pero posteriormente murió y fue enterrado, y su cuerpo vio la corrupción en la tumba. Lázaro no fue resucitado, simplemente fue devuelto a la vida. Eso no es resurrección. Y lo mismo ocurre con la hija de Jairo. El hijo de la viuda de Naín también estaba muerto, lo llevaban en un féretro para enterrarlo, ¿lo recuerdan? Nuestro Señor les salió al encuentro y les dijo: «Joven, a ti te digo que te levantes», y el hombre se sentó, pero eso no era la resurrección. E incluso cuando usted se remonta al Antiguo Testamento a los casos de Enoc y de Elías, quienes no murieron, sino que fueron llevados al cielo, eso tampoco es resurrección, porque ellos no vieron la muerte en este sentido. Así que nuestro Señor es el primero en ser resucitado de entre los muertos. Él es el primer Bam de entre los muertos. Es el primogénito entre muchos hermanos. Y, por lo tanto, el hecho vital es que esta es la última prueba y declaración de que Él es realmente el Hijo de Dios eterno. Pero finalmente debo decir una palabra sobre esto, porque ha habido confusión sobre este punto. ¿Cómo se declara la resurrección? ¿Qué ocurrió exactamente allí? El punto importante es que nos demos cuenta de que esto no es una declaración en el sentido de que fue hecho hijo de Dios por la resurrección. No se convirtió en el Hijo de Dios como resultado de la resurrección. Simplemente fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Ahora bien, esto es muy importante por la siguiente razón. Ha habido gente, y todavía la hay, por desgracia, a la que le gusta mantener que Jesús alcanzó la divinidad. Él no fue siempre divino, pero porque vivió tan perfectamente en obediencia a Dios alcanzó la divinidad. Eso es una contradicción absoluta de lo que el apóstol está diciendo aquí. Fue hecho de la semilla de David, según la carne, no fue hecho hijo de Dios con poder por la resurrección, sino que fue declarado como tal. ¿En qué sentido? Bien, ahora deben volver al segundo salmo, que es el más importante en este punto, y observar exactamente lo que dice, porque con mucha frecuencia la gente se ha desviado y realmente ha sido llevada al error por una palabra que el salmista utiliza. Escuchen esto: «Sin embargo, he puesto a mi rey sobre mi santo monte de Sión. Declararé el decreto. El Señor me ha dicho: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado». Aquí, pues, hay otro salmo que es una profecía, y probamos que es una profecía observando lo que el apóstol Pablo tiene que decir al respecto. De nuevo en ese gran sermón en Antioquía de Pisidia en el capítulo 13 de los Hechos, versículos 32 y 33. Leemos: «Os anunciamos la buena noticia de que la promesa que se hizo a los padres, Dios la ha cumplido con nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús, como también está escrito en el segundo salmo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado». Y encontrará que esa misma declaración se cita 2 veces en Hebreos 1, 5. Ahora bien, aquí es donde la gente se mete en problemas. Dicen: muy bien, está la declaración del Salmo en la que Dios dice: hoy te he engendrado. Y sin embargo el apóstol Pablo y el autor de la epístola a los Hebreos dicen que esto es una referencia a la resurrección. No significa, por tanto, que se convirtió y fue engendrado como hijo de Dios en el día de la resurrección, que hasta entonces era un hombre, pero ahora se convierte en hijo de Dios. Hoy te he engendrado, ese es el argumento. Pero ahí, me parece, está su grave error, y es donde Romanos 1, 4 es tan importante y útil. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Declaración: ¿en qué sentido fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección? Bueno, la respuesta es nuevamente ir a las Escrituras, y creo que lo encontrará todo en la propia declaración de nuestro Señor en Juan 17, 5, y ahora, oh, Padre, glorifícame tú mismo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Le está pidiendo a Dios que lo glorifique. Hay un sentido en el que él necesita ser glorificado. Lo que está pidiendo es que vuelva a tener la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuera,
pero que ha dejado a un lado con el propósito de la encarnación y la obra salvadora. ¿Ves la idea? Él siempre fue hijo de Dios. Nunca dejó de serlo. Pero él no aparentó serlo. Pide que se le devuelva la gloria, y la tuvo de nuevo. Esa es la afirmación se hace. O también, se encuentra lo mismo en Filipenses 2, 9-11. El apóstol lo pone allí en esa majestuosa declaración suya, que dice, por lo que Dios también lo ha exaltado en alto grado. ¿Quién es él? Bueno, es aquel de quien ya nos ha hablado, que, aunque tenía la forma de Dios, no se aferró a las prerrogativas de la divinidad. Se hizo a sí mismo sin reputación, y se humilló a sí mismo. Por lo cual también Dios lo exaltó en alto grado y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué significa todo esto? Bueno, claramente significa que lo que sucedió en la resurrección es que Él es reinstalado en esta posición. Siempre lo fue, pero por el momento dejó de ejercer sus prerrogativas para aparecer como tal, pero de nuevo es reinstalado, por así decirlo, en una declaración pública. ¿Intentó una simple ilustración? ¿No es casi exactamente lo mismo que la mayoría de edad de un heredero? Hay una celebración especial para eso, ¿no? Cuando el heredero de un gran patrimonio y de una gran familia llega a la mayoría de edad hay una especie de proclamación, una declaración, un anuncio, y se da un banquete, una declaración pública. Por supuesto, siempre ha sido el heredero, y el hecho de que pase de un día a otro y se convierta en alguien de 21 años, o lo que sea, en este día, realmente no supone ninguna diferencia para él. Sí, pero es una ocasión formal, hay una declaración. Eso es lo que ocurrió en la resurrección. No fue hecho el Hijo de Dios. No, no. Pero Él es presentado de nuevo ante los hombres y los ángeles en el cielo y la tierra y bajo la tierra, como el Hijo de Dios con poder, con esta diferencia, que antes de la encarnación Él era Hijo de Dios con poder con toda su gloria, pero Él no era Hijo del hombre entonces. Ahora es Hijo del hombre e Hijo de Dios. Antes de la encarnación era solo Dios, pero ahora ha tomado esta naturaleza humana y a nosotros con Él en la gloria, y ha sido proclamado Hijo de Dios con poder. Dios y hombre, el Dios hombre. Esto es algo nuevo. Ha sido instalado, por así decirlo, como mediador. Ha sido el declarado. Ha sido presentado mediante una poderosa declaración, una inauguración, si se quiere. Esto es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, el apóstol, por necesidad, está ansioso y contento de enfatizar esto mismo. De modo que cuando Dios mira a Cristo y dice, tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado, lo que está diciendo es esto. Este día en la resurrección te estoy inaugurando por siempre y para siempre como mi Hijo eterno que ha tomado, para sí la naturaleza humana, que es el único mediador entre Dios y el hombre, aquel a quien le entrego el universo. Se lo ha entregado a Él, todo. Para que el Hijo pueda decir, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. El reino es suyo hasta que se complete la obra, y entonces lo devolverá de nuevo al Padre. Ese es el Evangelio de Dios. Ese es el mensaje de salvación relativo a su Hijo. ¿Ve usted el poderoso barrido de todo ello? Empezando en la gloria, bajando a la tierra, yendo a la muerte de la cruz, descendiendo a la tumba, resucitando, ascendiendo, volviendo a la gloria. Desde la gloria hasta la profundidad, subiendo de nuevo a la gloria. Pablo lo dice todo en estos dos versículos. En cuanto a su Hijo, que fue hecho de la semilla de David, según la carne, y declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Un misterio. Una maravilla. Dos naturalezas, una persona. El Hijo de Dios, Dios es la única persona, pero hay dos naturalezas en él, la divina y la humana que ha tomado para sí. Completamente humana. Completamente divina. Ambas en una sola persona. No mezcladas, sin embargo, ambas ahí unidas. No trate de entenderlo. Es el misterio de los misterios. Es la maravilla de la eternidad. Pero es la manera que tiene Dios de salvarnos. Eso es lo que Él ha hecho. Les voy a contar, dice Pablo a los romanos. Por supuesto, siempre lo decía. Permítanme terminar recordándoles cómo se lo dice a Timoteo, y sin controversia. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en la gloria.
De la gloria a la gloria. Pero, lo que hizo mientras estuvo aquí. Elaboró y llevó a cabo la gran salvación por la que somos reconciliados con Dios, y justificados, frente a las exigencias de la ley. Ese es el tema de la epístola a los romanos. ¿Alguien sigue decepcionado porque voy tan despacio? Habría preferido que me precipitara sobre estos versículos para poder llevarle a los capítulos 6, 7 y 8. Si es así, entonces le desespero. Lo que estamos tratando aquí es lo más importante: la persona del Hijo de Dios y lo que ha hecho para nuestra salvación. Meditemos sobre esto, el tema de la Navidad, el tema eterno. Me encanta escuchar la historia que cuentan las voces de los ángeles. Como una vez el Rey de la Gloria bajó a la tierra para morar. Pero, gracias a Dios, Él regresó de nuevo a la gloria, habiendo conquistado a todos los enemigos, la muerte, el infierno, el Hades, todo incluido. Está sentado en su trono, y espera hasta que todos sus enemigos sean hechos el escabel de sus pies. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, buena voluntad para con los hombres.